Les damos la bienvenida a el programa que sin ser agropecuario les dice cómo está el arroz. Empezamos con la cultura, esa cosa difícil de definir que intentan inculcarnos enseñándole a los niños sobre el Quijote. Profe, en serio, tengo 17 años, mi cuerpo está cambiando, las chavalas no me dan pelota, mis compas me joden, pero usted cree que a mí lo que me importa es hacer un resumen de una novela que es una parodia de 400 años de las novelas pastoriles. Costa Rica es un país que está desde hace décadas, si no es que siglos, atravesando una crisis cultural. ¿No me cree? Dígame en este momento ya mismo el nombre de 3 actores o actrices costarricenses. Que no hayan salido en la pensión. Si lo logró, déjeme felicitarlo personalmente por su título de bachillerato en artes dramáticas. La por dicha descartada idea de los drones españoles es solo la última en una serie de eventos desafortunados que demuestran que la cultura en el proyecto de país de Costa Rica está en la puritica papa. Ejemplos recientes como este hay montones, empezando por el fiasco. Que, por cierto, Pac, en serio, o sea, usted sabe lo chiva que era el FIA, mae. Trajimos a Vicentico, a Calle 13, a Alan Parsons Project y ustedes llegan primer gobierno y la cagan. Es en serio, mae. Hasta en los intercolegiales que organiza Kevin del Liceo de Costa Rica se acuerdan de pagarle al sonidista. También tenemos, por supuesto, los intentos de recortes al presupuesto de cultura encabezados por la Asamblea Legislativa el año pasado, a los cuales la ministra de Cultura, Sylvie Durán, se plantó valientemente diciendo: habrá que abrocharse el cinturón. Lo cual nos hace darnos cuenta de que aquella linda frase de ¿para qué tractores sin violines? En estos tiempos en la asamblea se ve más bien como ¿y para qué violines si hay Netflix? Y no olvidemos la Teletón de los artistas del año pasado, porque por supuesto repartir 1.250 diarios a artistas que el año pasado no vieron un 5 por la pandemia y cuando incluso antes de eso ya reportaban 4.000 personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema es la solución para todo. Y, por cierto, yo no sé a quién le entregaron esos diarios, pero por lo menos a los presentadores del arroz, ni uno solo, ni una bolsita de arroz. Y usted no se ha visto las hachas. Cualquiera de nosotros es prospecto perfecto para niño símbolo. Pero antes de hablar de esos ejemplos recientes, creo que es importante que hablemos de lo que podría ser la pieza cultural costarricense más antigua de todas, las esferas de piedra. Y es que, aunque sabemos oficialmente que existen desde 1939, Costa Rica le toma interés en su estudio y preservarlas en 1990. Para referencia, Dragon Ball es creado en 1984. Es decir, que primero aparecieron las esferas del dragón antes que interés gubernamental en las esferas de verdad. Y justo esta falta de interés es la que hace que de aproximadamente 300 esferas que han sido identificadas, solo el 20%, es decir, 60, están en manos gubernamentales y en una posición donde pueden ser conservadas para la posteridad. El otro 80% está en cualquier lado, muchas sin identificar, están en finquillas en la zona sur, una la tiene Don Chito ahí, Don Anyayi tiene una en su cocina. Que yo sepa, no hay otro país en el mundo que trate su patrimonio cultural histórico con tanto desgano y desinterés. Usted no ve gente poniendo un precario en la cima de la pirámide del Sol. Usted no ve carajillos jugando rayuela en las líneas de Nazca. Usted no ve gente que agarra las estatuas de la isla de Pascua para hacerse un bon pa'l fume. Eso porque ellos entienden que su cultura es importante y hay que protegerla. No solo por el hecho que, aunque un poco idealista, es innegable de que la cultura de un pueblo es su memoria, sino por el hecho más interesante para los políticos de turno y que es innegable: las piedras grandes, viejas, con formas locas, dejan plata. Pero en vez de crear toda una legislación y hacer un equipo de Indiana Joneses que las encuentren y las lleven a un museo para protegerlas y estudiarlas y preservarlas, en este momento tenemos un sistema en el que, para frustración de los arqueólogos, básicamente lo que se hace es encontrar una, reportársela al Museo Nacional por una llamada y que ellos procedan a decir: promete. Ha sido tan poco el interés de Costa Rica por estas esferas que, por cierto, son una de las maravillas arqueológicas más interesantes de Centroamérica, que el texto que las volvió famosas a nivel internacional lo escribió un ufólogo español, que por cierto llamó el texto Las esferas de nadie, que coma mierda español, son mis bolas.
Y da chicha, pero es cierto, porque Costa Rica ha tratado estas bolas como el hombre promedio trata sus bolas. Las tenemos en un estado lamentable para lo mucho que las exhibimos. Y usted dirá, mae, no estamos tan mal. Por lo menos en el 2012 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, en lo que se llaman asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís, que suena bonito, hasta que usted entiende que el proyecto para declararlos Patrimonio de la Humanidad empezó en el 2001 y fue hasta el 2010 que empezó a tener fuerza, y esto nada más porque se empezó a interesar directamente el Centro de Declaratoria de Patrimonios de la Humanidad. Eso es como que a mí ahorita me escribe un correo la UCR y me diga, madre perrillo, ya son 6 años, ¿cómo hacemos para que saques ese TCU? La solución, tanto para las piedras como para la cultura en Costa Rica, en general no es fácil, pero empieza porque usted que está en la casa se interese. Con respecto a las piedras, repórtelas. Si usted ve alguna en alguna casa particular o en algún restaurante, llame al Museo Nacional. Quizás un solo reporte no haga nada, pero muchos van a demostrar que nos importan y tal vez entonces le den importancia. Y en cuanto a la cultura, di loco, apóyela. Intente empaparse de las agendas culturales, acérquese a los autores nacionales, métale ganas a eso tanto como le mete a las películas de Marvel. Porque si usted se queja de que volvemos todos los años a elegir a los Figueres, de que nos olvidamos de lo que hizo el PAC, un pueblo sin cultura es un pueblo sin memoria. Y mientras no cambiemos el chip, la cultura en Costa Rica va a seguir en la política piedra. Alguien está a punto de cumplir 15 años, pero 15 años en el poder. Daniel Ortega es presidente de Nicaragua desde el 2007 y si llegara a ganar las elecciones de noviembre, cumpliría 15 años en el cargo. Y como si fuera un reality show de MTV, Daniel Ortega no va a parar ante nada, con tal de que todo salga exactamente como él quiere. Desde que le combine el color del lustre del queque con el saco, hasta el hecho que no quiere compartir papeleta presidencial con nadie. Y va en serio, porque en la última semana este chavalo arrestó a cualquier persona que haya por lo menos sugerido que quería enfrentarse con él en los comicios de noviembre. En los últimos 7 días, el gobierno arrestó a 7 candidatos que lo iban a enfrentar el 7 de noviembre en las elecciones, ¿no? 777, din, 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 din. Es como estas máquinas de casino. Solo que en esta máquina solo gana Daniel Ortega y no hay nada de azar en esta máquina. ¿Ustedes creen en fantasmas? Daniel Ortega parece que sí, porque a la primera persona que mandó a arrestar fue a Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios de Chamorro fue la mujer que en 1990 derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de ese entonces y puso fin al primer periodo presidencial del amigo Ortega. Bueno, pues a Cristina le allanaron la casa, le hicieron arresto domiciliario y por las dudas le prohibieron postularse para puestos públicos. A Arturo Cruz lo detuvieron en el aeropuerto 3 días después por atentar contra derechos del pueblo. A Félix Maradiaga por aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua. No recuerdo a alguien que lo hayan arrestado por aplaudir. A Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro, lo detuvieron después de presentarse en la fiscalía. Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, le hicieron arresto domiciliario. José Adán Aguerri Chamorro también aplaudió las sanciones contra Nicaragua y ya sabemos lo que pasa por allá cuando usted aplaude. Y finalmente a José Paláez lo acusaron de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Eso se sintió un poquito como el montaje al final del Padrino, cuando Michael Corleone está en la misa mientras eliminan a todos sus enemigos. Bueno, en este caso también habría una misa, pero de los 15 años, en el poder. Los cargos con los que arrestan a estos candidatos llaman mucho la atención porque suenan como un poquito hechos en el momento, ¿verdad? Es como, hey, ¿por qué me están arrestando? Por hacer actos que menoscaban la independencia. Bueno, no es como que este matonismo se limite a la última semana o contra los rivales electorales. La prensa también ha estado bajo ataque. Apenas el año pasado se aprobó la Ley Especial del Ciberdelito, que también conocen como Ley Bozal o Ley Mordaza. Que esta ley establece penas de entre 2 y 4 años de prisión a las personas que, usando la tecnología de la informática y de la comunicación, publiquen o difundan información falsa y o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella o a su familia. Suena muy amplio y ambiguo y ese es precisamente el problema. Para el comunicador Enrique Sáenz, lo que en realidad apunta la ley Bozal o ley Mordaza es limitar la libertad de expresión y libertad de información. Y agrega que
El gobierno se atribuye a sí mismo la facultad de falsificar la realidad e imponer la falsificación como verdad. Constituye delito todo lo que contradiga la verdad oficial. El aparato electoral también tiene sus cositas. El Congreso, que está dominado por el oficialismo, nombró a 10 magistrados afines a sus amigotes, ¿verdad?, al Consejo Supremo Electoral. Y anularon desde la observación de las elecciones hasta la inhibición de candidatos de oposición. Tiziano Breda, que es observador de Centroamérica de Crisis Group, señaló que la táctica no es nueva. No es la primera vez que Daniel Ortega intenta controlar el juego electoral con el nombramiento de magistrados del Consejo Supremo Electoral. No es la primera vez que se cancela la personalidad jurídica de algunos partidos de la oposición. El problema es que esta elección tiene lugar tras el punto de inflexión de 2018, cuando el gobierno respondió con represión violenta a protestas masivas, lo que dejó un saldo de 328 muertos y unos 100,000 desplazados. Y a todo esto, ¿la comunidad internacional qué? Bueno, como que tengan muchas ganas de participar del 15 años, no. Y además le están metiendo presión a los chambelanes de Daniel Ortega. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le canceló los activos económicos a la hija de Ortega y 3 allegados. Entonces no pueden hacer transacciones ni con personas ni con instituciones de Estados Unidos. La OEA está considerando suspender a Nicaragua del organismo e incluso 40 de nuestros diputados votaron hace poco una moción de censura contra el régimen. Ahora, por mucho que Daniel Ortega se esté comportando como quinceañera con esta necesidad de control de la elección y de la gente, de ella, como se ven las cosas, al final puede que ni fiesta haya.